Bien, durante el fin de semana, desde el miércoles, desde el jueves adelante, pues tuvimos la oportunidad de ver el ceremonial, las honras fúnebres del Papa Francisco con toda la simpleza del ataúd y el proceso de embalsamado, que fue una locura, el proceso de embalsamado para que el cadáver del Papa Francisco pareciera fresco, le metieron unas bombas que sustituyen la sangre y el oxígeno por el sistema cardiovascular o por el sistema vascular, le alteraron algunas arterias fundamentales y le metieron eh, líquidos por ahí para que pareciera fresco el cuerpo, lo maquillaron, lo rellenaron, hicieron un paquete de cosas con el cuerpo, pero además de eso, eh, el funeral en sentido general atrajo casi medio millón de personas y dentro de esas personas hubo personalidades que coparon la atención como la histórica reunión marginal de Trump con Zelensky y también en algún momento que se sumó el presidente Macron, pero Trump y Zelensky haciendo una parte en dos sillitas, como ustedes están viendo aquí detrás, fue quizá la foto más icónica de todo el ceremonial, que yo no creo que fuera necesario hacer eso. En comunicación, toda esa simbología manda mensaje. Yo no creo que hubiera necesidad de hacer eso en medio del Papa Francisco, porque yo creo que si Zelensky y Trump fueron a honrar al Papa Francisco, tenían que concentrarse en él en el tiempo que estuvieran ahí, pero o pudieron haber hecho eso en una oficina, pedírsela a decirle a Meloni, la ministra española que es trumpista, que le agarrara un espacio por ahí y ellos se juntaran. Pero ellos querían que lo vieran negociando y querían mandar un mensaje y eso es todo. Entonces, antes de entrar en los detalles del tema, del discurso, de la perspectiva del nuevo Papa, cómo se escoge, todo eso, yo quería eh, hablarles a ustedes de cómo se selecciona, por qué el presidente Abinader y Trump estaban prácticamente en la misma fila, para que tengan una idea. Todos los países que tienen relaciones con el Vaticano, por default, su jefe de Estado están invitados, pero hay tres categorías. La categoría número uno es la fila número uno, la ocupa el jefe de Estado español, en este caso la ministra Meloni. No sé si Italia tiene un presidente, pero no sé qué pasa con eso. Y entonces, eh, Giorgia Meloni estaba al frente como primera ministra italiana, y él, en este caso, Argentina, Javier Milei, porque el Papa era argentino, aunque si al Papa le hubiesen preguntado, Javier Milei no estuviera ahí, porque Javier Milei calificaba al Papa como el representante de Satanás en la tierra. Entonces tenían problema público, él le decía el maligno al Papa Francisco. Y entonces, pero por ser representante del país del Papa, le tocaba junto con Meloni la primera fila. Después van los reyes, porque el Vaticano es una monarquía absoluta. Entonces, en términos diplomáticos, los pares más cercanos son los reyes, no importa de dónde sean, todos los reyes. Entonces, están los reyes de Inglaterra, los de España, los de Bélgica, todos los que tienen reyes van ahí en la segunda fila. Y en la tercera fila van los jefes de Estado de países con los que el Vaticano tiene relaciones en orden alfabético. En orden alfabético. Entonces ahí al presidente Abinader, vamos a ver la foto de Abinader con Trump. Ahí a Abinader le tocaba ese asiento quizá por el tema del apellido. Y en ese contexto es que se produce el saludo, la conversación que el presidente quizá hoy, no sé si hoy en la semanal lo explicó, se lo preguntaron, no tuvo oportunidad de verlo, eh, que habló con Trump en, en esa conversación en medio del sepelio del Papa Francisco. Pero no hay duda de que si el presidente tuvo la oportunidad de plantearle alguna idea fuera del saludo, tiene que ver con el tema del migratorio. Yo no tengo duda, porque el presidente Abinader está tratando
de alguna manera de neutralizar el trumpismo en República Dominicana asumiendo el trumpismo, asumiendo parte del trumpismo, del discurso del trumpismo. De hecho, cuando el presidente Abinader anunció las 15 medidas esas que anunció el día 6 el día antes de que se cayera el techo del YC, que el presidente habló, donde anunció el protocolo de migración en los hospitales y la fiscalía de trata de haitianos. Ok. Ese día el presidente terminó diciendo, los haitianos ilegales que se vayan, porque si no, lo vamos a salir a buscar. Eso es lo mismo que dice Trump. Eso es lo más probable, es para conectar con la ola de trumpismo que hay en República Dominicana y lo más probable hayan hablado ahí de eso. Pero hay un aspecto interesante del tema del funeral del Papa. ¿Y cuál es ese aspecto interesante? El aspecto interesante es el discurso del Papa Francisco. El discurso del Papa Francisco, porque no estaba ahí, pero el discurso del Papa Francisco es simbólico, el discurso que él asumió durante los 13 años que duró como jefe del Vaticano, fue interpretado, fue simbolizado, fue asumido por Giovanni Battista. Giovanni Battista fue quien tuvo a su cargo la homilía, la misa del funeral del Papa Francisco, y en ese discurso él destacó la voluntad del Papa Francisco. ¿Y cuál era la voluntad del Papa Francisco frente a Trump, frente a Meloni, frente a Milei, frente a Abinader, frente a los reyes de España y a todos los que estuvieron ahí, frente a todo el mundazo? Lo que dijo fue, la voluntad del Papa Francisco era defender la paz con frases como construir puentes y no muros. En la oración principal de la homilía pronunciada ante más de medio centenar de jefes de Estado, incluido el presidente Trump y el presidente dominicano Luis Abinader, el funeral del Papa Francisco en la Plaza San Pedro terminó a la medianoche después de una solemne y emotiva ceremonia en la que se recordó el legado pontificado del Papa Francisco. Y ahí el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista, destacó en la homilía del funeral la voluntad del Papa Francisco de defender la paz con frases como construyan puentes, no muros, una oración pronunciada frente a Donald Trump. El Papa Francisco se afanaba en construir puentes y no muros, una frase que repitió mucho a lo largo de su mandato como jefe del Vaticano. Entonces, esa frase tiene mucho que ver con la actitud de ciertos países frente al tema migratorio en estos días, sobre todo después del triunfo de Trump y de la asunción al poder en enero de este año, porque el discurso se ha recrudecido en Estados Unidos y las acciones también, pero en República Dominicana eso ha coincidido con una explosión de inseguridad en Haití. Y si hay una explosión de inseguridad en Haití, porque después de la muerte del presidente Jovenel Moïse, una cantidad increíble de grupos armados se han organizado y han estado tratando de tomar el poder en Haití. Entonces, si están tratando de tomar el poder en Haití, ciertamente todo el que esté vulnerable frente a ese estallido de violencia va a salir huyendo. Como nosotros saliéramos huyendo, si la explosión de violencia se produjera aquí y Haití estuviera pacífico, nosotros cogemos para allá. Entonces, ¿pero por qué podemos hacer eso? ¿Por qué tenemos esa medida de escape? Porque no había muros, sino puentes. Pero el presidente Abinader y el presidente Danilo Medina, los dos, creo que Danilo Medina fue que empezó con el tema del muro. Empezaron a construir muros. Y están construyendo muros.
igual que Trump está construyendo muros para impedir que los mexicanos entren a México. Pero noten ustedes que en Canadá no hay, y Estados Unidos no hay muro. ¿Por qué no hay muro? ¿Por qué no hay muro entre Canadá y Estados Unidos? Y hay muro entre Estados Unidos y México. ¿Por qué Trump no ha propuesto muro entre Canadá y Estados Unidos? Porque Canadá, los canadienses, si tú lo llevas a una escala eh, per cápita, son más ricos que los norteamericanos. Simplemente. Entonces los muros son contra los pobres. Porque hay una visión sesgada de los seres humanos y los países soberanos y la debilidad del derecho internacional. La ONU es una mierda que no ha podido consolidarse como una autoridad mundial. Los gobiernos respetan si quieren, no hay una fuerza que haga cumplir las leyes y los países terminan, no hay fuerza de embargo, no hay fuerza de nada y los países terminan haciendo lo que les dé la gana. También tiene que ver con el tema de la soberanía, porque la asociación en ONU tiene ciertos límites y ciertas condiciones. Lo cierto es que una estamos viviendo en una época muy difícil para las personas más vulnerables en el mundo porque ni siquiera se les reconoce el perfil de exiliado. No son elegibles para exilio cuando en tu país tú no tienes garantía de vida. Eso se deja de lado en momentos en que corren estas ideas tan fundamentalistas, ideas cavernícolas del siglo de la Baja Edad Media, que era donde había muros para defender a los castillos de los asaltos de los grupos enemigos, de las tribus enemigas. Era ahí que había muros. Ahora no hay necesidad de eso. Estamos en una globalización potencializada por el Internet. Pero hay unas ideas muy recalcitrantes, conservadoras, medievales, que tienen ahora un espacio brutal. Gracias a la red, gracias a que no hay muros en la comunicación, esas ideas tienen el mismo derecho de circular que las ideas que proponen la globalización y las redes en vez de los muros. Y a mí particularmente, a José La Luz, le llama mucho la atención que mientras Silicon Valley, Estados Unidos, está tratando de llevar al mundo hacia una nueva civilización a través de la inteligencia artificial, y digo Silicon Valley porque hasta lo que China está haciendo es impulsado por la autoría intelectual de Silicon Valley, que tiene más de 60 años impulsando la inteligencia artificial, cuando nadie en el mundo creía en eso. Es Silicon Valley que está llevando al mundo hacia una nueva civilización. Entonces, fuera de Silicon Valley, que no es una burbuja, porque la inteligencia artificial no la para nadie, es una realidad, el resto del mundo está pensando en muros, en fronteritas con muros. Y nosotros entrevistábamos a Gedeón Santos en el programa del Sol de la Tarde, que los invito a verlo porque está buenísimo el formato, y a escucharlo todos los días de 2:30 a 5 en Sol 106.5 FM o lo buscan en la web. Gedeón decía, China aprendió la lección de construir murallas, de aislarse del mundo, de construir muros. Y ahora China es el principal promotor de la globalización económica, de la globalización comercial, porque el modelo de ellos político no lo exportan. Ellos exportan el modelo comercial y el modelo económico, pero el modelo político de China no se exporta. Y es una pena que en esta transición hacia la inteligencia artificial, quienes estén dominando el mundo sean dos regímenes que son los más influyentes culturalmente, pero que ambos tienen un perfil dictatorial, de desconocer el derecho internacional y de desconocer los derechos humanos fundamentales, que son China y Estados Unidos. Los dos países que tienen más influencia en el planeta, que están metidos en esta guerra económica, tienen un perfil dictatorial. No estoy diciendo que sean dictaduras propiamente, pero tienen un perfil dictatorial. Tienen un perfil dictatorial. Entonces, ahí está el mensaje del Vaticano frente a Trump,
frente a Meloni, frente a Milei, frente a Abinader, frente a los reyes de España y a medio centenar de jefes de Estado. El Papa Francisco quería puentes, no muros. Puentes, no muros. Y entonces, nada, vamos a ver qué pasa. A partir del 7 de mayo se van a reunir los cardenales en la Capilla Sixtina, se están hospedando donde vivía el Papa Francisco y entonces se van a reunir, se van a quedar reunidos ahí. Todos los que tengan 50 años, 80 años o menos tienen derecho al voto, 135 tienen derecho a votar. De esos 135, el Papa Francisco eligió 108. Si esos 108 responden al mensaje del Papa Francisco, el Papa nuevo se va a parecer al Papa Francisco. Europa tiene una realidad y es que está muy presionada entre China, Rusia y Estados Unidos. Europa está muy presionada porque Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se metió en una burbuja y dejó que Estados Unidos le resolviera todos los problemas de seguridad a través de la OTAN. Y no tiene un ejército propio europeo. Ahora Trump le está dando la oportunidad de que Europa se haga cargo de la OTAN. Europa. Pero en términos comerciales, Europa está siendo amenazada tanto por China como por Estados Unidos en la guerra de los aranceles. Está siendo presionada. Lo más probable es que la mayoría de los cardenales son europeos. Lo más probable entonces es que pongan un papa que responda al momento histórico que está viviendo Europa más que a las buenas intenciones de un papa bueno. El Papa Francisco no fue un reformador de la iglesia, pero fue un papa bueno, bien intencionado, noble, con ideas justas y que promovía los valores fundamentales de la humanidad. Vamos a ver a partir del próximo 7 de mayo, el próximo lunes, quién será el nuevo papa. Ojalá que no dure mucho tiempo para decidirlo y lo escojan en la próxima semana y ya salimos de eso.